Bueno, muy buenas tardes, compañeros, como también mi profesor y toda la audiencia en general. El día de hoy les voy a exponer el tema correspondiente a anatomía, que se denomina síndrome del túnel carpiano. Mi nombre es Santiago Sabogal Salamanca. Mi docente en este seminario es Andrés Fernández Sánchez. Pertenezco al programa de medicina. Estoy cursando actualmente segundo semestre. eh, en el periodo 2021-2 y pertenezco a la Corporación Universitaria Empresarial Alexander von Humboldt. Entonces, sin nada más que agregar y sin mayor preámbulo, procederemos a empezar con la exposición. Bueno, antes que nada, pues es importante para mí resaltar el objetivo principal de esta exposición y básicamente ese objetivo es definir, en primer lugar, qué es el túnel carpiano. Posteriormente a ello, pues vamos a enfocarnos en lo que es el tema correspondiente a la exposición, que es el síndrome del túnel carpiano, su tratamiento y por último, pero no por ello menos importante, vamos a analizarlo con un caso clínico para que quede mucho más claro. Entonces procederemos a explicar de lleno el tema. Bueno, entonces como decía anteriormente, pues vamos a enfocarnos en primero en qué es el túnel carpiano como tal. Entonces el túnel carpiano pues básicamente es un conducto que se encuentra ubicado en la profundidad del retináculo flexor entre los tubérculos del hueso escafoides y trapezoide, en el límite general y en el pisiforme, y el gancho, el hueso ganchoso en el límite medial. Este túnel se compone de los huesos del carpo, que forman el suelo y las paredes, y también forma el ligamento transverso del carpo. Este representa el techo, y por el túnel así formado, también se forma el nervio mediano, por el cual pasan las venas y tendones de los músculos flexores de los dedos. Muy bien, ahora continuamos ya con lo que es el síndrome del túnel del carpo, es que como tal, este síndrome lo podemos definir como una patología. Se considera como la mayor neuropatía de compresión más fuerte de todo el organismo. Su cuadro clínico pues, se encuentra presente principalmente por las mujeres en edades avanzadas y está dominado por la aparición de parestesias tanto en el primero, segundo, tercer y cuarto dedo. Inicialmente de predominio nocturno en la mayoría de los casos, se origina en la mano dominante, pero también puede ser bilateral. Como tal, pues es la compresión del nervio mediano a nivel del conducto carpiano. Se trata de una compresión lenta y progresiva en una zona estrecha del pasaje del nervio, por lo cual es producida por variaciones en el contenido o el continente que sea, así también se le puede llamar. Bueno, esta compresión como tal puede generar distintos resultados, en este caso puede generar tenosinovitis, puede generar tumores, también una luxación del hueso semilunar, fracturas, desplazadas, entre otras. Bueno, cualquier causa que produzca el espacio que se produzca dentro del conducto carpiano, pues se hace más pequeño o puede aumentar el tamaño de los tendones flexores del conducto, por lo cual como consecuencia pues puede conducir a los síntomas que corresponden al síndrome del túnel carpiano. Y ya ahora sí, como enfocándonos en lo que nos interesa, pues bueno, las personas que padecen de hipertiroidismo son las más propensas a padecer el síndrome del túnel carpiano, pero no son los únicos, ya que asimismo como estos pacientes también pueden padecer una artritis reumatoidea, una un gota de tendinitis y también una insuficiencia renal como tal. Y ya clínicamente pues se manifiesta con el entumecimiento gradual en las áreas sensitivas y nervadas del nervio mediano. Pues los pacientes se caracterizan porque se quedan de hormigueos o también le podemos llamar parestesias en la punta de los dedos. Fundamentalmente en los dedos en el pulgar, el índice y el medio.
En los casos ya de larga evolución, pues aparece la atrofia de la eminencia tenar con debilidad de los músculos inervados por el mediano. Y ya en este sentido, pues es frecuente mencionar al paciente que se le caen los objetos de la mano precisamente por este dolor que surge en la punta de los dedos. Entonces, para corroborar este diagnóstico, pues se realiza un test que se denomina el test de Fallen, en el cual el paciente flexiona las manos con los codos apoyados sobre la mesa, permaneciendo el espacio por 1 minuto en esa posición. Entonces, si el paciente presenta una compresión del nervio mediano a nivel de la región carpiana, pues reaparecen las parestesias. Sin embargo, pues la prueba confirmatoria como tal es una electromiografía. Entonces, ya claro este punto, pues ya podemos mencionar el tratamiento como tal que se le hace pues, al síndrome del túnel carpiano. Entonces, pues en enfermedades avanzadas, con atrofia muscular, pues el tratamiento es quirúrgico y consiste en la apertura del retináculo flexor del carpo con la liberación de la compresión del nervio. La descompresión de este nervio, el nervio mediano, perdón, a nivel de la muñeca, se puede realizar empleando dos técnicas. Bueno, la primera es una cirugía clásica o también se puede realizar por artroscopia. Y ambas técnicas pues, se pueden realizar de una forma ambulatoria, es decir, que no requiere necesariamente un ingreso a un hospital. En este caso, pues primero vamos a enfocarnos en la que aparece en la imagen, que es la operación del túnel carpiano por medio de artroscopia. Entonces, pues la artroscopia pues, es un procedimiento que es muy similar a lo que respecta a la técnica empleada mediante la cirugía abierta, con la salvedad de que la incisión cutánea es inferior a 1 centímetro y que la cirugía se realiza gracias a un sistema de video. Y ya en cuanto al resultado final y la diferencia entre cirugía abierta o artroscopia en la operación del túnel de carpo, pues los resultados de tanto funcionales como estéticos pues son prácticamente idénticos. Y ahora pues me gustaría ya pasar a explicar lo que sería la operación del túnel carpiano mediante cirugía abierta, como lo observamos acá en imagen. Entonces, podemos decir que gracias a una pequeña incisión que se realiza en la cara palmar de la muñeca, es posible acceder a liberar el ligamento anular del carpo. Y este ligamento pues, es el principal causante de la compresión del nervio mediano. Entonces, con su descompresión, pues conseguimos recuperar la función normal y pues ya digamos que ya existe un cese del dolor, por lo que ya el paciente pues ya no sentiría ese dolor tan molesto o ese hormigueo. Elaboración pues de la operación como tal por medio de cirugía abierta pues no es mayor a entre 10 o 20 minutos más o menos en intervalo de tiempo y en el posoperatorio pues puede retornar su vida con normalidad. Eso sí, y haga la redundancia, pues tiene que evitar las primeras semanas pues esfuerzos físicos porque pues aproximadamente el tiempo estimado de recuperación es entre 4 a 6 semanas. Y bueno, pues ya por último, pero no por eso menos importante, vamos a mencionar el caso clínico del síndrome del túnel carpiano. Entonces el caso pues reza de la siguiente manera. Entonces dice acá, una mujer o una paciente de 56 años de edad de ocupación lavandera consultó por presentar un dolor, una hipoestesia y parestesias en ambas manos que aumentan por las noches desde un tiempo prolongado que dice cada 8 meses. Y sumándole a esto, pues en los últimos 7 días presentó anestesia en las regiones palmares desde el pulgar hasta la mitad lateral del cuarto dedo. Entonces, posteriormente digamos que a estos acontecimientos, entonces en el examen físico, pues se revela una atrofia de los músculos tenares, también una pérdida de la posición del pulgar y también existen trastornos sensitivos asociados, salvo en la región central de la palma. Entonces, pues bueno, antes de pasar a lo que es la conclusión del caso, pues me gustaría pues también resaltar que presenta los síntomas que se caracteriza pues el síndrome del túnel carpiano, que en este caso es una atrofia muscular, presenta un dolor
a partir del pulgar hasta la región lateral del cuarto dedo, que ese también corresponde a como a un síntoma que se caracteriza en este caso en síndrome del túnel del carpo, y además que sufre un trastorno sensitivo asociado que por supuesto afecta el nervio mediano. Y pues digamos que lo llamativo en este caso pues es que digamos que la única parte donde no siente dolor la paciente es en la región central de la palma, y sin embargo pues presentando estos síntomas pues ya podemos confirmar el diagnóstico. Entonces pues bueno, para descartar pues realizaron estudios complementarios, y ya como decía yo, finalmente la conclusión pues llegó al diagnóstico, que se trataba del síndrome del túnel carpiano, por lo que dije anteriormente, por el dolor desde el pulgar hasta el cuarto, hasta la región lateral del cuarto dedo, y además que presenta un trastorno sensitivo, sin duda por el nervio mediano, y además la atrofia muscular. Por lo tanto, pues podemos concluir que se trata del síndrome del túnel carpiano. Entonces, pues el tratamiento, claro está que es por medio de artroscopia, por cirugía abierta. Y, y digamos que la paciente presenta una recuperación exitosa. Sin embargo, como mencionaba anteriormente, pues tiene que evitar un esfuerzo físico en los miembros superiores por aproximadamente de 4 a 6 semanas. Y bueno, pues bueno, ya terminamos la exposición, pero antes me gustaría pues resaltar las referencias bibliográficas para llevar a cabo esta exposición. Primero, pues eh, la información más relevante que se tomó a lo largo de esta exposición, pues se tomó el libro de Anatomía Clínica de Pro, que sin duda lo recomiendo mucho. Es un libro que presenta mucha información respecto a los casos clínicos, respecto a patologías, y es muy recomendable por mi parte. Y las otras dos bibliografías pues las sacamos principalmente para investigar a mayor profundidad los casos, perdón, los casos clínicos, no eh, el tratamiento del síndrome del túnel carpiano, que como mencionaba, pues era por artroscopia o por cirugía abierta. Así que esta es la bibliografía que se pudo, que se pudo estudiar a lo largo de esta exposición. Y por último, pues nada, agradecer al docente Andrés Fernández por permitirnos exponer estos seminarios que sin duda nos fortalecen en nuestras competencias y en lo que se busca en cuanto al aprendizaje a lo largo de este seminario. Así que le agradezco mucho a él y le agradezco a mis compañeros por la atención prestada y por su, y por su colaboración. Muchas gracias a todos y les deseo una feliz tarde. Muchas gracias.